Finalmente, el doctor Hernán Martel dejó de ser el vocero del COE, del Comité de Emergencia de la provincia, porque asumirá en los próximos días como ministro de la Corte de Justicia de Catamarca y asumió en su lugar Gustavo El Cheto Aguirre, es el nuevo ministro de Seguridad, lleva unos días ya. Sí, sigue con la suerte Martel, ¿no? Sí. O sea, se fue justo. Se ha ido justito, Martel, le tocó... Se fue Martel y tenemos nuevamente otro brote de COVID-19 en Catamarca. Debo un movidito, le tocó al doctor Gustavo Aguirre. Sí. Gustavo Aguirre viene de ser secretario de gobierno de la Municipalidad de la Capital y pasó acá a encabezar el Ministerio de Seguridad, que es un ministerio clave dentro del gobierno de la provincia, más en este contexto. En general la seguridad es una preocupación que ha sido desplazada un tanto por el coronavirus, pero siempre está a la cabeza de las inquietudes de los catamarqueños y en general del país. Claro, y decíamos, qué suerte que tuvo Martel porque se fue, abandonó el Ejecutivo, se fue al Judicial y apenas asumió Gustavo El Cheto Aguirre, fase 1, decretada por el gobierno provincial. Se dispararon los contagios. Se dispararon los contagios por un nuevo brote, pero además también le tocó a Gustavo Aguirre lidiar, negociar con este conflicto por parte de la policía de la provincia, un hecho que se originó en realidad con lo ocurrido con la policía bonaerense, este levantamiento, el reclamo por mejoras salariales. Que todavía sigue allá, ¿no? Sigue en Buenos Aires y esto se fue replicando en algunas provincias y bueno, y justamente lo que se quería lograr aquí en Catamarca es que calmar las aguas antes de que esto pase a mayores. Había una convocatoria para el día de hoy, para justamente para pedir mejoras salariales. Finalmente el gobierno ofreció un 21% de incremento salarial y llegaron a un acuerdo. Han arreglado. Sí. Hay que ver el desarrollo de los acontecimientos. No fue muy controvertida, lo relatamos detrás del debate anterior, la designación de Hernán Martel y la doctora Fabiana Gómez como ministro de la Corte por parte del gobierno, un proceso bastante desgastante para ellos dos sobre todo y para el gobierno. Y a partir de eso, el gobierno desencadenó, el gobernador Raúl Jalil, una serie de acontecimientos, va muy acelerado, ¿no? Sí. Inmediatamente después que la... Pone primera y se va. Sí, le mete. Inmediatamente después de que el Senado aprueba la designación de Martel y de Gómez, que todavía tienen que asumir, ¿no? Están preparando todas las cosas dentro de la Corte de Justicia. En ese interín se habían producido algunos ruidos internos que no tenían que ver con la designación de ellos dos, pero con otras cuestiones de diferencias políticas, sobre todo en la Cámara de Diputados. Y Jalil se encargó, resuelto este problema que completaba por los cimientos de lo que él llama la reforma judicial, de dar señales en ese sentido de fortaleza política. Avanzó, por ejemplo, se terminó de constituir el comité evaluador que va a reemplazar al Consejo de la Magistratura en la evaluación de los aspirantes a entrar en la justicia. Ya designaron autoridades. ¿Quién es el presidente? Salerno, el doctor Salerno, Gonzalo Salerno, que es el decano de la Facultad de Derecho. De la UNCA. Sí, que tiene también alguna vinculación. La UNCA es históricamente un reducto vinculado al radicalismo, manejado por el radicalismo. Salerno es hijo de un ex rector de la UNCA, de Julio Salerno, que fue diputado provincial y estaba muy por el Partido Radical, por la Unión Cívica Radical, por el Frente Cívico y Social, y estaba muy vinculado al ex gobernador Eduardo Brizuela del Moral. La cuestión es que se constituyó esta comisión evaluadora, sancionó un reglamento, iba a empezar a funcionar para la designación de los jueces. En ese marco de las diferencias internas que había habido dentro del frente oficialista, muy tímida, convengamos, tampoco fue una fractura demasiado importante, ni siquiera fue fractura, digamos, fue un ruido, un cortocircuito. Uno de los cuestionados era el Ministerio de Gobierno, que está hermano del doctor Jorge Moreno. Jalil fue personalmente él mismo, a la Cámara de Diputados, se entrevistó con la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero, con el presidente del bloque oficialista, Marcelo Murúa, y con el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es Augusto Barros, tres personas que estaban, digamos... Que eran los cuestionados por habían sido objeto de alguna crítica. Fue el gobernador, se entrevistó personalmente con ellos y sacó de la legislatura el proyecto de reforma laboral, digamos, lo que tiene que ver con las modificaciones al sistema de
laboral dentro de la administración pública, lo envió al COPE, como venía pidiendo la Asociación de Trabajadores del Estado, y puso como coordinador de todo el trabajo y toda la discusión esa al ministro de Gobierno, Jorge Moreno, una fuerte señal de respaldo a Moreno, político, dada en persona por el gobernador Jalil. Recordemos que asumía con costo Jalil al ir, ¿no? Y además, sí, al ir a la legislatura, reunirse con estos 3 diputados, luego de haber vuelto de Buenos Aires, que fue cuestionada esta situación por la oposición, que inclusive dijeron en algún momento que no iban a sesionar, de hecho la sesión ese día no se llevó a cabo, pero digo, esto también fue un mensaje, ¿no? Reunirse con estos 3 diputados que venían siendo cuestionados por el otro sector, fue un mensaje claro, pero hay más mensajes también por parte del gobierno, porque la designación de Gustavo Aguirre... Y claro, inmediatamente después, cuando se produce la designación de Gómez y Martel, a las 24 horas hace el recambio en el Ministerio de Seguridad, asume a Aguirre, que ya se sabía que iba a asumir a Aguirre al Ministerio de Seguridad, pero no solo Aguirre, sino que asume el doctor Martín Miranda, que también viene de la municipalidad, en la Secretaría de Seguridad. Son todos hombres cercanos a Gustavo Sadi, al son hombres del sadismo, y no solo eso, sino que asume un nuevo jefe de policía, que es Agüero. Sí, Ángel Agüero. Ángel Agüero, que también pertenece a ese círculo, o sea, una señal de fortaleza de la alianza entre él y Gustavo Sadi, y bueno, y obviamente incluye esto a la diputada nacional Lucía Corpacci. Digamos. Esto en alusión a que estos 5 diputados que no habrían bajado a 2 sesiones, en realidad, que habían manifestado cierto malestar, están vinculados a la diputada nacional o pertenecen al sector de la diputada nacional. Lucía Corpacci, y estaba ahí Daniel Lavatelli también. Y se dispararon algunas versiones que podía haber alguna diferencia o divergencia dentro de la alianza. Un desafío, digamos, módico, muy tímido a la autoridad de Jalil, que Jalil se ocupó de neutralizar inmediatamente, como se ocuparon de neutralizar esta movida que había dentro de la policía, con una reunión donde el gobierno destaca que se haya llevado adelante las negociaciones por los canales institucionales, no como está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires, donde la tensión es muy alta sobre el gobierno de Axel Kicillof, y que se ha llegado a un acuerdo del 21%. Ahora hay que ver cómo siguen estos acontecimientos. Claro, ¿no? Porque esto va a desencadenar también una serie de reclamos por parte de los otros trabajadores estatales. Ya salieron algunos. Sí, de hecho UPCN ya dijo que es necesario sentarse con el gobernador de la provincia para hablar de una recomposición salarial. Están pidiendo reuniones con el primer mandatario provincial, veremos qué sucede, porque se supone o se estima que los otros trabajadores estatales también y los otros gremios también se expresarán al respecto, ¿no? Veníamos marcando esto del blindaje, Mariana. ¿Te acordás que había una intención del gobierno, un impulso a tratar de blindar a la provincia de las turbulencias que se están dando en el orden nacional, que esto había sufrido una suerte de fisura, se había abierto ese blindaje con la cuestión de la reforma judicial, que está vinculada, por lo menos simbólicamente, con la reforma judicial que lleva adelante el gobierno nacional. Y bueno, acá vino lo de la policía, también se filtró hacia acá, hacia la provincia, y bueno, hay unos reclamos de parte del sector público por mejoras salariales que también van a tener repercusión en Catamarca. ¿Cuál es el problema, diría su abuela? Claro, mi abuelita diría que ante esta situación son muchos los diablos y poca el agua bendita. Veremos qué sucede.